noches. Una vez más, tengo el honor de estar en esta casa televisiva, RTV, para transmitir su programa, Nueva Constitución. Mi nombre es Ricardo Noriega Salaverry y creo que el día de hoy, y parece que esto se repite todas las semanas, tenemos que recordar a otro ser humano, otro peruano que ha fallecido por estos enfrentamientos que no se entienden allá en el Valle del Tambo, por el proyecto Tía María. Específicamente me estoy refiriendo a nuestro hermano Ramón, que ha fallecido el día de ayer. Hubo ciertas dudas al inicio, cuando salió la noticia a la prensa, se decía que había muerto con una piedra. Hoy día he recibido una llamada justamente de un médico que ha intervenido en la autopsia y hay un informe médico oficial donde no hay vuelta que darle, según se dice, es un arma de fuego, un arma letal. Esto verdaderamente es incomprensible, porque Ramón, como Henry, que murió hace unos días, que lo dijimos aquí también, en la incomprensión a que me refiero, es cómo se continúa con un drama que ahora ha desembocado en algo que lo desarrollaremos en esta parte inicial del programa, que es el estado de emergencia. Como este programa se determina, y lo hago con el mayor espíritu positivo, nueva constitución, porque creemos que la que nos rige es una constitución totalmente injusta, poco peruana, poco patriótica, lo hemos dicho más de una vez, intentamos cambiarla, pero también he señalado, porque sería injusto no hacerlo, de que hay artículos muy importantes sobre los derechos fundamentales que a nadie se le ocurriría pretender cambiarlos. Justamente, cuando se habla de un estado de emergencia, es eclipsar esos derechos fundamentales. ¿Quién tiene la potestad de declarar un estado de emergencia? Es el presidente de la República, con su firma, vía un decreto supremo, por supuesto con la aprobación de su Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República. Este estado de emergencia, como máximo, tiene que ser por 60 días. Y específicamente, este levantamiento de las garantías constitucionales por estado de emergencia en la zona del proyecto Tía María es justamente por 60 días. Pero el presidente, con su Consejo de Ministros, con cargo a dar cuenta al Congreso de la República, tiene la potestad de postergarlo, y postergarlo sin ningún límite. Esto tuve la oportunidad de verlo en Cajamarca, cuando en mi calidad de abogado ad honorem de los campesinos que luchaban contra una serie de injusticias de la minera Yanacocha, que tampoco es el caso repetirlos en este programa porque ya lo hemos dicho, y si ustedes quieren ver mayores detalles, visiten nuestra página web www.despertarnacional.com. Ahí verán a lo que me refiero. Más de 21 años de injusticias en Cajamarca, con una minera llamada Yanacocha, cuyo dueño principal es Newmont, una empresa con sede en Estados Unidos, cuyo CEO, cuyo presidente es un norteamericano, Richard O'Brien, que nos verá a nosotros pues como hace 500 años. El segundo socio es Buenaventura, de un señor Roque Benavides, y el tercer socio, sorpresa para muchos, el Banco Mundial, que nos tiene siempre acogotados a los países en desarrollo. En Cajamarca, efectivamente, con la sucesión de hechos respecto a todas las manifestaciones por Conga no va, que a la larga Cajamarca ganó, la pregunta que yo siempre me hago y me hacía cuando me trasladé de Lima, mi ciudad, a vivir año y medio en Cajamarca para ejercer esta defensa, la pregunta que siempre me repito, ¿por qué? Y eso no denota lo que voy a transmitir, un sentido antiminero, ni menos subversivo, ni menos protestante per se,
como se ha tratado de tipificar a mucha gente. Pero la pregunta que creo que nos hacemos como peruanos, patriotas, es por qué después de 21 años y más de una minera tan importante como es Yanacocha, con Newmont, una de las principales exportadoras de oro del mundo, no solamente de América, ¿por qué Cajamarca sigue bajo estas condiciones de pobreza que está entre las regiones más pobres del Perú? Esa pregunta creo que también todo peruano y peruana tiene que hacerse. Pero no quiero despistarme del tema de fondo, que es el estado de emergencia. Siempre recuerdo que ya en la capital, vale decir la ciudad de Cajamarca, recibíamos la noticia infausta, penosa, dramática, como la que hablo de los muertos recientes Henry y Ramón, que el gobierno actual ya había a espada de otrora y ahora fusil y sangre destruido la vida de 4 ciudadanos en Celendín, que queda a 4 horas y media de Cajamarca, y Joselito en Mamamarca, otra provincia. Los ánimos estaban muy caldeados, exactamente lo que está viéndose ahora en el Valle del Tambo con el proyecto Tía María. En ese ambiente caldeado, yo recuerdo que en los ciclos que teníamos de información al público en general, nosotros nos autoconvocábamos ahí en la Plaza de Armas de Cajamarca, en la iglesia San Francisco, una iglesia muy grande que cobijaba a una gran cantidad de campesinos que venían de diferentes provincias. Un momento tuvimos como 2.500 campesinos que se les daba olla común y se les albergaba por gracia, yo digo divina, de los padres franciscanos. Un día el párroco, que en paz descanse, porque falleció luego de estos momentos turbulentos, él protegía la vida. Y tuvo la gentileza con todas las monjas y todos los sacerdotes, un domingo, invitarme a la casa parroquial y la invitación era para almorzar ese domingo. Yo era el único no sacerdote, el único laico que asistía a este almuerzo y para mí fue un honor. Y en el momento de hacer mi alocución de agradecimiento a este almuerzo sumamente fraternal, emotivo, porque vivíamos un momento muy difícil en Cajamarca con el tema Conganova, se me ocurrió preguntarle al párroco, ¿y ustedes por qué tratan así a la concepción de la vida, del medio ambiente, del agua pura? ¿Y por qué protegen tanto con riesgo de sus vidas? Porque a estos sacerdotes, inclusive la policía los atacó un día, que fue un recorrer todas las redes de internet. Esta noticia fue hasta el extranjero, porque se veía cómo a los sacerdotes con sotana en su misma parroquia, la policía díscola y malos peruanos, creo yo, los atacaron. Y el párroco me dio una respuesta muy clara, me dijo: doctor Noriega Salaverry, nosotros somos franciscanos, nacemos bajo la égida de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís en la iglesia se le considera el santo poeta. Le cantaba al río, a los manantiales, al agua pura, le cantaba a la vida, al ambiente positivo para el ser humano. Ahí aprendí lo que era ello. Pero, ¿dónde concatena mi relato con el estado de emergencia? Justamente yo estaba en las afueras de esta parroquia, frente a la Plaza de Armas de Cajamarca, dando una locución, pidiendo la calma, porque era el momento de pedir la calma. No soy violentista, ni mucho menos. Estaba analizando partes de la Constitución, trataba de ilustrar a la gran cantidad de hermanos y hermanas que me acompañaban, escuchándome, y en eso se me acercan 2 hermanos muy vinculados a mí en toda esta lucha a favor del campesino, y prácticamente uno de ellos me ha quitado el micro y el otro me ha empujado, me dijo: doctor, en estos momentos el presidente Humala acaba de declarar estado de emergencia
en toda la región Cajamarca. Y bueno, yo dije, ¿y qué pasa? Bueno, yo conocía el peligro que se presentaba y ellos en forma prolija me sacaron, ya la gente se comenzó a pasar la voz del estado de emergencia y verdaderamente es eso, un estado de emergencia. ¿Dónde y cuándo el presidente de la República ordena que ya no solamente la policía, en este caso tía María, que es el que nos mueve esta noche, ocupe con el objetivo de la seguridad pública? En el caso del decreto supremo que ha firmado el presidente, ya salió publicado en El Peruano el día de hoy, he dicho que son máximo por 60 días como manda la norma y puede postergarla, prorrogarla indeterminadamente, no hay un tope. Es lo que nos hicieron en Cajamarca, continuamente lo postergaban. ¿Qué radio de acción constitucional toma en la región Arequipa este decreto? Específicamente la parte de la provincia de Islay. Esta provincia que es la que tiene las 13.000 hectáreas riquísimas en agricultura con todos sus distritos. Estoy hablando de La Curva, estoy hablando de Islay, estoy hablando de Cocachacra, de Punta de Bombón, de Deán Valdivia, todo lo que representa la provincia de Islay. ¿Cuáles son los derechos fundamentales o constitucionales que en estos momentos han quedado eclipsados, han quedado suspendidos? El primero es el derecho a la reunión. Vale decir, no puede haber reuniones en tanto y en cuanto la Fuerza Armada o la policía dé un permiso, inclusive en una casa particular. Prohibidas esas reuniones, si es que no existiese un permiso. Lo segundo, se queda eclipsado el derecho de libre tránsito. Yo he explicado en este programa de que en mérito a ese artículo 2 de la Constitución, que todo peruano y peruana tenemos derecho a transitar por todo el territorio de la República solamente con nuestro DNI, y ahora hay una norma que la policía te puede pedir el DNI en cualquier momento y tiene el derecho de hacerlo y el ciudadano tiene la obligación de presentarlo. Nosotros tuvimos pues un enfrentamiento que pudo ser grave, pudo ser un baguazo, cuando intentamos el 27 de agosto ingresar al Triángulo Terrestre, que es un territorio peruano, según el Tratado de 1929, y los chilenos, oh sorpresa, abusivos como siempre, bueno, se han apoderado de nuestro Triángulo Terrestre. Este triángulo está pues con carabineros, con soldados, con rangers, con tanques chilenos. Y desgraciadamente, por orden del presidente de la República, al supuesto asesino, el Urresti, que en ese momento era ministro del Interior, se le dio la orden que no nos permitan ingresar al Triángulo Terrestre, lo que ha motivado con un grupo de patriotas, y en mi caso como abogado penalista, le hemos presentado una denuncia por traición a la patria Ollantumala, que como he explicado, está en el Congreso de la República enterrada. Por supuesto, nadie habla del tema. Esperemos que el 2016 podamos hablar del mismo. En fin, el segundo derecho constitucional, derecho fundamental al libre tránsito, queda totalmente eclipsado. Vale decir, durante toda el término, la duración de estos 60 días, que ojalá no se prorroguen, no hay libre tránsito. Usted sale de su casa a su trabajo, en cualquier momento la Fuerza Armada, la policía, puede no solamente pedir sus documentos, ahora veremos qué puede hacer con otro derecho enervado. El tercero queda eclipsada también la inviolabilidad del domicilio. Fíjense ustedes qué delicado. O sea, a nuestro domicilio no puede ingresar nadie, absolutamente nadie. Yo acá estoy hospedado en un hotel en el Cusco. Ni siquiera al hotel pueden ingresar y menos a mi habitación. O sea, eso se constituye ya parte de mi hogar. Y por cierto, con una declaración de estado de emergencia, no hay posibilidades de que usted pueda evitar allá en la provincia de Islay
El otro derecho fundamental que queda totalmente en suspenso es la inviolabilidad de las comunicaciones. Vale decir que en estos momentos, ya lo he escuchado a un alcalde en una declaración que hizo a una televisora nacional hoy día, de que él está muy tenso, muy asustado, muy pendiente de lo que está sucediendo en su zona, porque él siente que está vigilado en su telefonía, en sus comunicaciones telefónicas. Bueno, pues esto no es novedad, esto pasa en todo el Perú. Como creo que referido en este programa, hace poco un amigo me llama y me dice: Ricardo, estás en la relación de los perseguidos por la DINE, o sea, por el Servicio de Inteligencia. Oiga, eso es una aberración. La norma dice que el Servicio de Inteligencia está para defender la democracia y para defendernos de cualquier peligro que pueda tener la nación como tal o la república en su democracia, en su esencia. ¿Qué peligro podemos ser los ciudadanos como el que habla para esos dos grandes normas tan importantes como es la democracia y la seguridad nacional? En fin, digo que no es una novedad, pero ahora todas las comunicaciones pueden salir libremente y ya no hay necesidad de que la reserva se mantenga. El otro derecho que queda totalmente eclipsado, además del que me he referido, el primero al libre tránsito, el segundo a lo que significa la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de las comunicaciones, está en el derecho que tenemos todos los ciudadanos, donde no haya estado de emergencia, a que solamente a usted se le puede detener con una orden de un juez competente. Acá, con el estado de emergencia, ha quedado eclipsado ello. Entonces, fíjense lo delicado. Llega un momento en que un soldado que no tiene ningún tipo de capacidad ni experiencia respecto a la seguridad ciudadana, al contrario, se ponen, y eso lo veía yo en el estado de emergencia en Cajamarca, donde se vivió momentos de mucha tensión. Oiga, salíamos del hospedaje donde yo me encontraba y eran soldados muy jovencitos, proscriptos que estaban recién iniciándose en la vida militar, con un nerviosismo total de tener un arma de guerra en ese momento lista para poderla utilizar, y más de un tiro se le sale por la inexperiencia propia del individuo, que es totalmente profano no solamente digo en el tema de utilizar un arma, sino mucho más profano en todo lo que es un escenario de una ciudad donde hay protestas naturales, donde la gente está sumamente tensa, el soldado está preparado para un escenario de guerra contra un enemigo, justamente en un campo de batalla o en un enfrentamiento, pero no en una ciudad donde los ciudadanos transitamos. Todo esto está originado porque, la verdad, podamos estar de acuerdo con el proyecto Tía María o no podamos estar de acuerdo, pero nada justifica 4 muertos ya. La vez pasada me llegó una información que entre el gobierno de Alan García y el gobierno de Ollanta suman 256 víctimas mortales solamente por conflictos sociales. Ojo, 252 fallecidos en conflictos sociales por estos dos gobiernos. Es algo increíble. Estamos sumando 9 años con 252 víctimas mortales. Es un escenario tremendamente grande. Esto lo quiero concatenar antes de entrar a la segunda parte del tema con lo que ya anuncié la semana pasada. El próximo 5 de junio se recuerda una fecha fatídica en la República, el Baguazo, donde murieron 33 hermanos, tanto de los pueblos originarios, Huampís, Aguajún, como también nuestros hermanos policías,
porque hay que ponerlos a todos en la misma condición de peruanos, seres humanos que murieron por una incomprensión y yo diría más que ello, una incapacidad total del Estado. Pero amén de ello, hay un mayor llamado Felipe Bazán que está desaparecido. No se sabe dónde está. Han pasado 6 años que se cumplen el próximo 5 de junio y ya todo el mundo, por lógica elemental, dice, bueno, es imposible que se le encuentre. Entonces, ¿por qué refiero ello? Porque los que puedan estar con nosotros, vamos a estar allá en Bagua, los líderes selváticos que son hermanos, que están totalmente desvinculados en forma totalmente injusta a la República. Yo creo que tenemos costa, sierra, tanto norte, sur, etcétera, integrados de una forma u otra. Pero si nos ponemos a pensar en toda esta región de la selva, que en la geografía es la extensión mayor de la República, hablando de territorio, están totalmente abandonados. Ellos se quejan, pongamos, de una contaminación petrolera infame, tremenda, y ¿en qué va a constar esta convocatoria del día 5 de junio en Utcubamba, Bagua Grande, región Amazonas? Justamente donde se llevó a cabo este escenario macabro de la muerte injusta de 33 hermanos y la desaparición de este mayor Felipe Bazán. Consta en lo siguiente: el párroco Casinaldo, así se llama el sacerdote, muy gentil, muy vinculado con los pueblos originarios, va a ofrecer una misa a partir de las 9 de la mañana, donde asistiremos. Luego va a intervenir en una serie de discursos con todos los líderes de la selva. Están llegando de todas las regiones de la selva a esta convocatoria. Va a estar Santiago Manuí, que es uno de los líderes de esa zona, totalmente luchadores por sus pueblos. Él tiene expresiones que las estamos circulando por la red, que lo pueden ver en nuestra página web, totalmente de defensa, sin ningún, creo, ánimo politiquero, ni mucho menos. Es defensa de sus raíces. La defensa, pongamos, de lo que hemos mencionado acá, que es la consulta previa, que es un acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo, que representa, como su nombre indica, o representaría para el profano en la materia, que se le consulta, en este caso, a los amazónicos si quieren esta explotación petrolera. Ellos dicen, no, no queremos porque todo es negro, todo es petróleo, se nos van nuestros animales, no tenemos posibilidad de la caza, de la pesca, del medio ambiente, metales pesados en el ambiente. Dicen no, pero bueno, la ley la han trastocado, la han tergiversado de tal manera mañosa, totalmente artera en contra de estos pueblos originarios, que como una vez más he explicado en este programa, la consulta dice el pueblo no, pero ¿quién decide? El Estado decide, y ya sabemos lo que va a decidir el Estado. Totalmente ilógico. Nuestro cambio de constitución pretende que la consulta previa sea vinculante. El pueblo dice no, es no. El pueblo dice sí, es sí. ¿Cómo puede intervenir un ente como el Estado con intereses, a veces, digo entre comillas, intereses personales de contubernio entre funcionarios corruptos con transnacionales en detrimento de esos pueblos originarios que quieren vida? En fin, lo de Bagua, repito, se comenzará con la misa, una serie de líderes harán uso de la palabra, han tenido la gentileza de invitarme a mí para hablar del proyecto de nueva constitución que lo hemos presentado a la OMPE, ya lo tenemos aprobado, busca lo que más de una vez he dicho acá, esa defensa del desposeído, del marginado, eliminar el capítulo económico tan maligno de la actual constitución que nos lleva a ser unos maníacos exportadores de materias primas per se, ¿no? Y solamente somos víctimas del extractivismo sin pensar en una industria, etcétera, etcétera. Y me han pedido que comience las denuncias internacionales contra los que resulten responsables del famoso baguazo. El primer responsable, Alan García, que fue en ese momento el presidente de la República, y veremos cómo se desarrollan los intrínculis judiciales que voy a tener que abocarme
para que esto no quede impune. Han pasado 6 años y no hay un solo responsable del baguazo. Esto internacionalmente, sobre todo en Europa, me dicen, oiga doctor, ¿y cómo es esto? ¿Quiénes son los responsables? Luego terminaremos con un almuerzo que los líderes de la zona gentilmente nos invitan y, por cierto, una multitudinaria marcha por la Curva del Diablo, escenario de esta matanza entre hermanos totalmente injusta, que creo que va a tener gran repercusión. Hablaba de Bagua, pero el tema era concreto, el tema del proyecto Tía María. Cuando nosotros hablamos de un estado de emergencia y así seamos pro proyecto Tía María o en contra del proyecto, ya ustedes han escuchado cuál es mi pensamiento. El pensamiento es muy claro, no a la violencia, pero sí a la vida. Y también expliqué lo que es importante explicarlo acá, porque ahora nos queda una duda, una nebulosa. ¿Qué cosa es lo que va a pasar a raíz de la promulgación del decreto supremo de estado de emergencia, con lo que se nos viene este 27, esta semana que comienza, 27 y 28? Un paro de toda la macrorregión sur sobre el tema de apoyo a Tía María Nová, de apoyo a estas 13.000 hectáreas que van a sufrir un caos por más que se diga que no. Pero acá como no estamos no porque no, ni no porque ideológicamente creo que soy antiminero y no, eso es el argumento del poco ilustrado, del dogmático o totalmente perenne, un pensamiento fijo. No. Repetimos en breve, porque la televisión es muy aguda en maximizar el cuidado de que los minutos y segundos no se descuiden. Esto se inicia con un proceso para lograr el estudio de impacto ambiental. Yo fui testigo de excepción, estoy hablando hace 5 años, yo estaba en la zona defendiendo ahí a los campesinos por una serie de abusos, y los talleres informativos, que son la primera etapa para el estudio de impacto ambiental, la gente decía, no, pero si yo acá tengo mi arroz, tengo mi choclo, tengo mi tomate, vienen los bolivianos y me compran esta mercadería, yo abastezco Arequipa, mis productos se van hasta Lima, esto es vida, esta agricultura de este rico valle del Tambo, lo tengo de mis abuelos, mis tatarabuelos, y se llama el Tambo porque efectivamente en la época incaica era un tambo donde tan rica es la tierra que produce maravillas. Entonces, ¿qué pasaba con los talleres informativos? A la gente se le convocaba. Iba el representante del Ministerio de Energía y Minas, el representante de Southern Copper Corporation, que ahora son unos mexicanos, que justamente esta semana hemos recibido pues una serie de noticias que no parecen tener un currículum vitae, sino un prontuario. Han sido enjuiciados en diferentes partes del mundo. Este Grupo México, como yo he dicho, lo conduce un individuo que le dicen el invisible. Yo he estado varias veces en México. Usted pregunta quién es el invisible, nadie lo ve porque es un invisible. Y es uno de los hombres más ricos, no solamente de América, de México, del mundo. Y bueno, nosotros decimos con muchos de nuestros minerales. Antes la propietaria de Sauder era Azarco, una minera norteamericana, también con una serie de juicios por genocidios en una serie de países, por producto de la explotación minera. En fin, todo esto llevó a que la gente, repito, en los talleres informativos decían, no queremos mina. Casualmente el objetivo del taller informativo es no solamente informar, sino que la autoridad que regenta, que fiscaliza, que establece la norma respecto a si un proyecto va o no va, que es el Ministerio de Energía y Minas, que designa un burócrata para que ausculte y vea, no se percataba, no quería percatarse, no quería hacer los informes. Vaya usted a saber, Dios mío, cuál era el motivo. Conclusión, los talleres informativos, la gente decía no, el
El ministerio decía, sí, la gente no hay ningún problema. Exactamente lo que yo veía con el proyecto Sullivan-Shawindo, a 4 horas y media de Cajamarca, en la zona que se llama el Valle de Condebamba, donde Bolívar, cuando era libertador, llegó y dijo, esto no debe llamarse Condebamba, debe llamarse Gloriabamba, por la rica producción agrícola. Y yo, como he dicho en este programa, veo un gran símil entre el Valle de Condebamba y el Valle del Tambo en Arequipa, uno en Cajamarca, otro en Arequipa, porque son riquísimos. Y en el trauma, el gran problema que tiene el Valle de Condebamba es una minera canadiense llamada Sullivan Shawindo, cuyo gerente es un peruano, colega abogado también, que lo he criticado mucho. Ya mató a la señora Juana porque vino un alud con gran cantidad de piedras, no tomaron las precauciones, mataron a esta señora, dejaron en la indigencia 8 criaturas que eran sus hijos, con su esposo con una chacra destrozada. Me llamaron el día de ayer que había un nuevo enfrentamiento entre la policía y los campesinos, la gente que me toca defender, que no quieren que le destruyan su valle. Entonces tuve que salir por teléfono RPM, por Radio Líder, la radio más importante de Cajamarca, a pedir por favor a los policías, son peruanos como nosotros, esto no puede ir al enfrentamiento ni a la sangre. Felizmente se salvó el momento. Decía de que el colofón que finiquinita la instancia normativa de los talleres informativos se da en la audiencia pública. La audiencia pública ya es una convocatoria mayor, donde van de todas las zonas, de todos los distritos, caseríos y recovecos donde se supone que va a impactar la mina, y se convoca a ¿qué pasaba? ¿Cómo ha sido esto allá por el proyecto Tía María? Lo mismo que vi en Cajamarca. Traen gente, 100 ómnibus con gente de otras zonas, le pagan un poco de lentejas como está de moda ahora, y luego tocaremos ese tema tan delicado, porque justamente yo conozco a Pepe Julio y eso será materia que lo toque en su momento. Una gran pena lo que escuchamos en los audios. En fin, esta gente entra, hay un fiscal, el fiscal de medio ambiente, por cierto, en el caso de Arequipa, en el caso de Cajamarca, que se supone que está controlando, levantando un acta, la policía en gran cantidad, evitando cualquier disturbio, pero esa gente no es de la zona, esa gente la hacen firmar el libro de asistencia, y eso lo hacen pasar como es que la aprobación del proyecto. Todo eso sucedió. Pero imaginémonos de que yo estoy equivocado, estaba en la zona, pero no me di cuenta, no estaba bien informado, o les estoy diciendo algo a ustedes, hermanas y hermanos, que no corresponde a la verdad. Imaginemos ello, que de ninguna manera podría hacerlo, pero más de uno podría pensar en esa hipótesis, totalmente que la descarto, pero vamos a ponernos en esa posición. Pero, ¿qué pasó? Sale estudio de impacto ambiental, lo aprueban los burócratas del Ministerio de Energía y Minas, que tienen fama de no ser nada prolijos, menos técnicos y mucho menos exigentes en favor de nuestra tierra, del Perú, maravilloso y rico, y sobre todo de la expresión del pueblo, que es la expresión de Dios. Aprobaron el estudio de impacto ambiental, pero vino un organismo que nadie puede pensar pues que es socialista, comunista, extremista, terrorista, que se llama la UNOPS, que es un organismo de las Naciones Unidas, que funciona en Estados Unidos, que representa el imperio neoliberal, que, bueno, tiene esta entidad que hizo un estudio de ese estudio de impacto ambiental ya aprobado por el gobierno peruano, y llegó a la conclusión que habían 138 fallas garrafales, así, garrafales. Una de ellas, la más importante tal vez, que representa vida, el río Tambo, que yo conozco perfectamente, que ya a estas alturas, pese a que el proyecto no está yendo Tía María, ya hay perforaciones subterráneas de parte de la Sauder, de estos señores mexicanos, señores entre comillas,
que están poniendo en peligro el río Tambo. Pero además tenemos líderes en la zona, líderes que viven en el sitio y me dicen, fíjese usted, yo estoy al frente de un manantial, mi casa está frente a un manantial, una casa humilde, casa de campesino, que tiene sus poquitas hectáreas de producción agrícola que le ha permitido a su abuelo, tatarabuelo y bisabuelo vivir, alimentarse y educarse a toda la familia. Y me dicen, los manantiales se están secando. Pero eso lo puede decir mi amigo, el líder que está en el manantial. ¿Qué dice la UNOPS? Que en esos 138 fallas garrafales, de las cuales 132 ya son súper garrafales, va a deteriorarse lo que significa la vida, el agua, por el trabajo del proyecto. Eso fue hace 4 años. Los ataques de Alan García, como he explicado más de una vez, fueron arteros. Yo hasta ahora guardo en el bolsillo ese casquillo de bala que les enseño a ustedes más de una vez, donde con él mataron a uno de los líderes y un alcalde, llorando me dijo, doctor Noriega Salaverry, llévelo, y lo llevo como una prenda sentimental siempre en todos mis viajes y donde me encuentro. En fin, la UNO dijo, acá el agua corre peligro. Pasaron 4 años, mataron a 3, están los responsables totalmente libres de polvo y paja. Y ya vendrá su momento. Han pasado 4 años, viene Humala, como han visto ustedes en las redes, Humala cuando era candidato a la presidencia de la República, igual que lo era yo en la última elección, ambos no coincidimos los mismos días, por supuesto, en el Valle, pero estábamos en campaña. Y yo sí decía desde el punto de vista técnico de que tenía que haber una defensa de la vida, del agua, y que esas fallas garrafales de UNOPS teníamos que revisarlas. Es más, la mina tenía la obligación de solucionarlas. Esa es su obligación contractual en cualquier país civilizado. Bueno, pues ustedes han visto en las redes que ahora está corriendo. Humala fue, bueno, porque es menos técnico, es el presidente de la República, es profano en muchas materias, sobre todo en esta. Decía, ustedes quieren agua, quieren mineral, quieren agricultura. Bueno, en Cajamarca dijo, agua, oro, agua, les voy a dar agua. Se sentó como presidente y lo primero que hizo fue ahora oro. Y bueno, nos atacó muy fuerte. En el caso de Tía María, él expresó, no estoy faltando a la verdad, lo pueden ver, está en todas las redes, entren a la computadora, en Google y lo van a ver, está el discurso de Ollanta Humala, candidato, igual que era yo, pero expresando algo mucho más directo, ¿no? Acá se va a preservar la agricultura, si ustedes quieren agricultura, como diciendo acá, proyecto Tía María no va. Entonces, en mérito a ello, ahora se dice, pero no se demuestra, nadie lo ha visto, que las 130 y tantas observaciones garrafales encontradas por la UNO, ya la Sauder las levantó. Pero las levantó, ¿y quién las ha visto? Bueno, pues nos ponen un motivo, que el mismo presidente de la República lo ha explicitado, que es que el agua, que era el peligro fundamental de las observaciones de UNOPS, va a ser solucionado. ¿De qué manera? Se va a desalinizar el agua de mar para que alimente a todos los requerimientos de agua de la explotación minera. Sí, pues, pero y somos tontos, criaturas, no conocemos la parte técnica y por qué el ministerio no lo demuestra. He ahí la clave. He ahí lo que franceses llaman cuando hay un crimen, la femme. ¿Dónde está la femme? ¿Dónde está la mujer? Miren, es una expresión muy machista, por supuesto, que no la comparto. Estoy hablando de antecedentes jurídicos en derecho penal. El kit, el bull, el centro, es ese. O sea, 138 observaciones de un organismo totalmente imparcial, que es un organismo internacional de las Naciones Unidas, el más alto cuerpo jurídico que convoca a todos los países del mundo, dice un momentito, esto tiene que solucionarse. Lo menos que puede pedir el Perú, ¿dónde está la solución? Me había referido a Pepe Julio, que ahora, bueno, se ha escuchado todos los audios, penoso ello. Yo no puedo dejar mi sinceridad, mi transparencia,
yo guardaba en pasado una amistad con él, porque he convivido con ellos, he estado con los alcaldes elegidos que ahora son la expresión del pueblo en la defensa del mismo, ¿no? Me refiero a Richard Ale, que es el alcalde de toda la provincia de Islay, Jaime de la Cruz, que es el alcalde de Valdivia, luego el alcalde Elar de la zona de Cocachacra y el alcalde Carrera de la zona de la curva, de Cocachacra, perdón. Entonces, el primer dolor personal que he recibido, como creo que mucha gente, que estamos en estos temas de protección del disminuido, del marginado, es ver y escuchar el primer audio, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, ahora con todos estos materiales de la cibernética, los materiales contemporáneos de los adelantos en todo lo que es comunicaciones, quedaba la duda, puede haber sido esto manipulado, procesado, y yo lo he visto también en Cajamarca, que se descubrieron algunos audios totalmente fuera de contexto y es más, adulterados en el origen y sobre todo en las manifestaciones, porque hasta hay ventrílocos que intervienen y le presentan una voz símil a la persona que quieren crearla como víctima. Eso fue el primer audio. Después ha venido un segundo, ha venido un tercero, y el gobierno ha cometido, creo, un error garrafal con la jueza de la provincia de Islay. Una jueza que aparentemente, hasta donde está mi escenario como abogado, no tiene nada que ver en el asunto, aunque quedan dudas. Pero veo una desesperanza del primer ministro Cateriano y el ministro de Justicia, una desesperanza por defender lo que es su posición, para ellos totalmente justa y respetable, no creo que sea para la mayoría del Perú, donde acosan directo a la jueza. Fíjense ustedes si son analíticos con el audio. El audio dice Pepe Julio al abogado que se dice que es un socio o un emisario de la Sauda. Le dice, yo ya no tengo problema, voy a tener una audiencia con la jueza y ya arreglé porque he hecho el depósito en la cuenta corriente. Inmediatamente el primer ministro, que se supone debe esperar por lo menos unos minutos o unas horas para que se esclarezca el sentido del audio, ojo, el sentido del audio, sale, yo lo he escuchado esta semana, una acusación frontal contra una jueza. Oiga, esto es un enfrentamiento de poderes, el poder judicial es respetado, respetable en una democracia. Claro que Cateriano ha salido diciendo de que todo ciudadano, y también es cierto ello, tenemos derecho de poner en discusión, en debate, una resolución judicial. Eso es cierto. Y él dice, yo siendo primer ministro, no tengo por qué enervar mi derecho como ciudadano de hacer un análisis. Pero él no es un análisis de esas declaraciones de un audio que, repito, pudo ser manipulado, una cosa delicadísima. Él habla a nombre del Poder Ejecutivo, habla a nombre del gobierno del señor Humala y de todo el Consejo de Ministros. Entonces, ¿qué ha venido como consecuencia de esta declaración? Fíjense ustedes, que es que Pepe Julio ha hecho un depósito por la reparación civil. Lo que sí me queda la duda es que si usted va a pagar la reparación civil, no lo hace en una cuenta corriente. Lo que se hace es ir al Banco de la Nación y en la cuenta respectiva del Poder Judicial, usted abona ahí su reparación civil. Lo hace Pepe Julio o lo hace su encargado, su abogado, quien fuere. Ahí está la duda. En fin, quiero rubricar mi pensamiento respecto a los audios que han salido. Este individuo o este sujeto llamado Pepe Julio ya no será mi amigo más. Lo considero un sátrapa porque pedir un sol o pedir $1,5 millones como ha pedido o lo que fuere
en mérito a la sangre, a la desesperanza. Oiga, esta es una puñalada por la espalda a un pueblo que yo lo he visto, yo he convivido con ellos, yo he sido atacado por los helicópteros con bombas lacrimógenas que recién habían creado un sistema de ataque desde el helicóptero con bombas, nos atacaban en las casas, venían las hermanas y me decían, doctor, los policías me han manoseado en la época de Alan García, una desesperanza como está sucediendo ahora. No justifico los guaraqueros, no justifico la dinamita que según se dice hay que investigar. De repente es una especulación del día de ayer en la comisaría de allá de Cocachacra. En fin, no se justifica esa violencia, pero de ninguna manera se puede justificar en un análisis de una persona medianamente justa, medianamente patriota, un dirigente de la talla que considerábamos que era Pepe Julio, integrante del partido político Tierra de Libertad de Marco Arana, a quien conozco y hemos compartido cuando yo vivía allá en Cajamarca. Lo único que me quedará decirle a Pepe Julio, qué pena me da mirarte cuando te miro, porque haber hecho lo que hizo, ustedes imaginan que hubiese hecho el trato fatídico, totalmente traidor a un pueblo de 1,5 millones, o digo, aunque sea de $1, y dice y expresa, porque conozco su voz, ya tendría que ser pues una maravilla estos mexicanos que se supone que serían los responsables, digo, se presume que serían los responsables de una barbaridad así, de compaginar los audios, pero tanto ya sería pues algo cinematográfico, hollywoodense, que armen una cosa así. Yo conozco su voz y efectivamente él pedía dinero. La conducta de ese abogado, interlocutor de Pepe Julio, no quiero analizarla porque tampoco es el caso. Rubrico este tema porque ya nos queda pocos minutos. Es tan interesante hablar de la coyuntura, es tan interesante estar en el Cusco, como siempre digo, captar esta electricidad o este magnetismo, estos hechizos fabulosos de estar en la capital de los pueblos del Tahuantinsuyo. Es tan interesante tener un programa como La Nueva Constitución por gentileza democrática y patriótica de los directivos de esta casa televisiva, que tengo el placer de estar en ella y encontrarme con gentes en las calles y decirme, doctor Noriega Salaverry, va muy bien su programa. Digo, es tan importante que los minutos se pasan, los minutos. Tenía para ustedes algo importante tal vez que puede ser materia del próximo programa. Me refiero, y les voy a dar un adelanto de lo que será la materia del próximo programa, que es el artículo 2 de la Constitución, en su inciso 17. Todo ciudadano en el Perú tenemos derecho a intervenir en la vida política, la vida social, la vida económica y la vida cultural del Perú. Y la próxima semana les voy a traer la ley de partidos políticos. Y voy a desenmascarar de tal forma, desde el punto de vista constitucional, que eso no se respete en absoluto y que hay acá un complot per se de minorías interesadas el que el pueblo no eclosione a tener un protagonismo en la vida política sobre todo. ¿Y qué diríamos de la económica? Ese es otro tema que nos tocará. De repente el próximo programa no nos va a dar tiempo para solamente hablar de lo político, y lo económico lo podemos hablar en el subsiguiente. Yo quiero rubricar este programa para que desde el punto de vista constitucional se está cumpliendo con la ley. El presidente Humala está cumpliendo con la norma. Cada uno tendrá, como el que habla también, su raciocinio para llegar a conclusiones si se está haciendo lo mejor o no se está echando gasolina sobre el incendio. ¿Dónde está la sagacidad, la capacidad, sobre todo la capacidad operativa del Estado para frustrar tanta violencia, tanta desesperanza? 4 muertos,
¿Qué va a pasar este 27 y 28? Que toda la macrorregión sur se supone va a paralizar en contra de este proyecto. Y ya se está hablando de un paro indefinido general en todo el país. Y se está concatenando en unas entrevistas telefónicas que me han hecho de diferentes zonas, lo que yo vengo defendiendo, y no es subversión, es el artículo 46 de la Constitución que nos da derecho a la insurgencia, una insurgencia pacífica. Entonces, de repente estamos camino a ello. Esa es la pregunta, la interrogante que dejo. Dios quiera, los sapos nos protejan de que se vaya a intentar por violencia eclipsar